Perfecto. Aquí vamos. Muy bien. Buenas noches con cada uno de los presentes, compañeros, compañeras, y abogada que esté viendo este video. En sí, somos el grupo número 3 y vamos a tratar un tema muy importante, un tema muy relevante dentro del tema de la didáctica de la enseñanza de la lengua y literatura. Dicho tema es titulado como las teorías del aprendizaje y la enseñanza de la lengua y literatura. Para comprender el gran impacto que tiene este tema dentro de la asignatura, pues vamos a hablar un poquito acerca de por qué es importante conocer las teorías del aprendizaje para enseñar lengua y literatura. Sabiendo que, pues, que las teorías del aprendizaje parten a ser una teoría que pretende estudiar cómo funciona el aprendizaje en las personas. No solamente se direcciona o solamente se enfatiza en niños y jóvenes, sino que alrededor del desarrollo de la vida del ser humano. Primero, radica en superar en su mayoría el enfoque tradicional, gramatical y memorístico. Un enfoque tradicionalista que en sí limitaba mucho el desarrollo de las habilidades de las personas. Como segundo punto, es importante comprender los procesos cognitivos y sociales que permiten al estudiante adquirir la competencia comunicativa, considerando así pues que el primer puente de relación y el primer puente de comunicación es esta última palabra, la comunicación. A través de esta acción es posible compartir información. Dicha información va a permitir educarse. Por último, el aprendizaje debe ser significativo y es una de las bases del constructivismo, es una de las grandes bases de la teoría del aprendizaje actual, las corrientes actuales de enseñanza dentro de la pedagogía, pues promover que la educación sea de calidad, de cierta manera que el estudiante, al momento que tenga que esté aprendiendo, esté llevando a cabo el proceso educativo, adquiera conocimientos relevantes. Y ahora aquí voy a hacer una breve explicación sobre el triángulo de la pedagogía. Pues bien, está compuesto por tres factores muy importantes: el docente, el saber y el estudiante. Ambos interactúan en un entorno de manera directa. En este caso, la relación que existe entre el docente y el saber, pues es que el docente se convierte en un mediador. ¿De qué manera? Pues a través de que el docente debe entender la información para poderla transformar en un lenguaje que sea entendido por el estudiante. Ahora, esto nos lleva a hablar de la siguiente conexión, el docente-estudiante. El docente, pues, es la persona encargada de transmitir dicha información. Y por último, el estudiante y el saber o el contenido es el acto íntimo dentro de la educación. ¿Por qué? Porque el estudiante va a asimilar dicha información y va a determinar si realmente desea aprender más o prefiere quedarse con esta información. Aunque lo más ideal es que se siga autoeducando. Hay una frase que dice, una clase exitosa requiere equilibrar las tres tensiones: saber la materia, saberla enseñar y permitir que el alumno la construya en su mente. Ahora sí, la teoría del aprendizaje. Se preguntarán qué es una teoría del aprendizaje. Como ya escuchamos en brevedad, es aquella que constituye un marco conceptual sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque constituye una secuencia organizada, una secuencia ordenada que permite estudiar cómo funciona el aprendizaje a través de los procesos que las personas adquieren dicho aprendizaje. Por ejemplo, cómo adquieren la información, cómo la organizan, cómo transforman esos conocimientos aquí en la mente y pues cómo desarrollan habilidades y aptitudes. Todo esto es encargada muchas ciencias, entre ellas está la pedagogía y la psicología. Bueno, vamos con los enfoques pues, pedagógicos contemporáneos. Aquí tenemos lo que es el siguiente, el concepto básico de constructivismo. Ya, bueno, esto entiende que el aprendizaje como un proceso activo, pues el docente orienta y acompaña y crea condiciones para aprender. Aquí un pequeño ejemplo, pues cuando hacemos una actividad donde debemos relacionar lo que ya sabemos como un contenido nuevo, estamos construyendo nuestro propio aprendizaje. Por ejemplo, si antes vimos que es un cuento y ahora lo analizamos, pues es un nuevo conocimiento previo. Ahí estamos aplicando el constructivismo. Ya, en el siguiente, el rol del docente y del estudiante,
En el enfoque constructivista, significados propios. Este, un ejemplo sobre el papel del docente. El docente de solo dictar nos da actividades, pues nos apoya, nos guía con pasos. Bueno, con eso es más simple entender y usar lo que vemos en clase. En el ejemplo del estudiante, pues el estudiante pues participa activamente, pues investiga, pregunta, compara y analiza. Por un ejemplo, cuando hacemos una exposición o un mapa conceptual, usando nuevas interpretaciones. Entonces estamos construyendo el aprendizaje y no solo copiando. A continuación, tenemos los ejemplos de las actividades de la lengua y literatura con enfoque constructivista. Para esto es importante tener en cuenta que los alumnos desarrollen sus competencias comunicativas, que es indispensable ofrecerles espacios y ya que esto los permite interactuar entre ellos. Entre los diversos ejemplos podemos destacar las siguientes actividades. Tenemos las conversaciones, que estas en el aula de clase nos favorecen el desarrollo de la socialización de los niños con la finalidad de proporcionar un mejor conocimiento de sí mismo y de los demás. También es importante tener en cuenta que las conversaciones favorecen en el desarrollo de la autoestima al ser escuchados por los demás. También tenemos las dramatizaciones. Un ejemplo de la dramatización puede ser leer o narrar cuentos o inclusive promover la participación de niños por medio de la representación de algunos roles del cuento. También podemos inculcar a los niños para que ellos deseen formular preguntas a los personajes, tales como cómo se llama, dónde vive, cómo es su ropa, es joven, tiene hijos. De igual manera tenemos la entrevista, que es aquella que se da por medio de una conversación entre un entrevistador y un entrevistado. El objetivo de la entrevista es obtener información sobre un tema en específico. También tenemos los que son los juegos verbales. Estos son aquellos juegos lingüísticos tradicionales o creados por los niños. Ejemplos de los juegos verbales pueden ser las adivinanzas, los trabalenguas, las fórmulas de preguntas o simplemente juegos de palabras que rimen entre ellos. Todo esto enfatizan la función lúdica y creativa del lenguaje. Es de mucha importancia tener en cuenta que la implementación de las actividades constructivistas es aquella que ayudará a los estudiantes en el cumplimiento de tareas creativas, ya que esto proporciona a los estudiantes activos y no pasivos, superando lo que la escuela tradicional considera a la literatura como procesos complejos. Bueno, tenemos la relación entre conocimientos previos y nuevos contenidos. Aquí vemos, según la investigación del autor Pérez M. Realizada en el año 2023, vemos que el aprendizaje significativo ocurre cuando los nuevos conocimientos se relacionan directamente con lo que el estudiante ya tiene previo conocimiento. En este proceso la información no se memoriza de manera aislada, sino que se integra de una forma activa a ritmo de sus conocimientos. Tal y como lo plantea David Ausubel, esos saberes anteriores funcionan como una base sobre lo cual se está construyendo nuevos aprendizajes, permitiendo al estudiante comprender mejor lo que aprende. Para lograr una mejor conexión entre lo que el estudiante ya sabe y lo que se va a aprender, la enseñanza debe comenzar explorando sus conocimientos previos. Esto haciendo reconocimiento bien de los aciertos que tiene el estudiante y al igual como las ideas equivocadas que pueda tener sobre dichos temas. Cuando una nueva información entra en conflicto con los conceptos erróneos, se produce un choque que impulsa a los estudiantes a replantear sus ideas. Eh, Esto de cierta forma es positivo porque cambian ciertos conocimientos, ciertas ideas que de una otra forma nosotros tenemos equivocadamente. En definitiva,
Aprender implica ajustar y transformar continuamente lo que ya se sabe, y cada nuevo contenido actúa como un motor que amplía, mejora y corrige la forma en la que el estudiante entiende la realidad. Ahora, condiciones para que el aprendizaje sea significativo en el área de lengua y literaturas. Vemos según la investigación de Oyasa Kaisa realizada en el 2021 sobre la lectura comprensiva en el cuarto grado. Esto determina que las dificultades lectoras son causadas también por prácticas docentes limitadas y no solo por factores del estudiante. Este propone que la aplicación de estrategias activas e innovadoras como la lectura guiada o la trabajada de manera colaborativa sea crucial para mejorar significativamente la comprensión y el pensamiento crítico, concluyendo que el fortalecer la formación docente es esencial para transformar la lectura en un proceso integral y autónomo. Ejemplos de actividades, trabajo con textos vinculados a la realidad del estudiante. En primero tenemos el análisis del entorno real. Esta está más en buscar problemas o situaciones cercanas al estudiante. Un ejemplo claro sería que los estudiantes observen su entorno, ya sea su barrio o su escuela, y asimismo describan un pequeño texto sobre el problema. Por ejemplo, la basura en las calles. Luego comentan posibles soluciones y también van compartiendo sus ideas en la clase. En segundo tenemos también el aprendizaje basado en retos. Esta está como en resolver desafíos aplicando conocimientos de lengua y literatura. El docente va planteando un reto como crear una campaña para fomentar la lectura. Entonces los alumnos van investigando y asimismo van redactando ya sea un mensaje o un afiche, y después lo van a presentar. Con esto están aplicando la escritura, también el análisis y asimismo la expresión oral, para resolver el desafío. Gracias. Bueno, cuando hablamos del aprendizaje cooperativo, no debemos confundirlo con el típico trabajo en grupo, porque muchas veces se hace en clase, lo que es trabajar en grupo. Aunque parezca lo mismo, en realidad son situaciones muy diferentes, ya que en el trabajo en grupo tradicional, lo común es que los estudiantes se junten, repartan tareas sin mucha organización. Muchas veces o casi siempre, uno o dos hacen el trabajo mientras otros apenas participan. Entonces, no hay una estructura clara ni se enseñan habilidades para colaborar. Mientras que, en cambio, el aprendizaje cooperativo, como lo dije, es una forma de trabajo en equipo que va mucho más estructurada. Entonces, cada estudiante tiene un rol definido, responsabilidades claras y todo depende entre sí para lograr un objetivo común. No se trata solo de estar juntos como grupos o como equipos, sino de colaborar activamente. Tenemos principios básicos del trabajo cooperativo. Bueno, interdependencia positiva. Este significa que todos necesitan de todos para que el trabajo salga bien. Por eso los proyectos pedagógicos muestran que trabajar en equipo fortalece siempre la unión, la ayuda mutua y la capacidad de trabajar juntos. Tenemos la responsabilidad individual. Este se ve cuando cada estudiante cumple su parte. En estudios de educación física, quienes trabajan en cooperación demuestran mayor compromiso personal y aprenden mejor. Tenemos interacción cara a cara, ya sea en persona o mediante mensajes. El humor ayuda a unir al grupo y cuando hay comunicación real, las ideas fluyen con más facilidad. Tenemos habilidades sociales. Estas permiten relacionarse bien, ya que las investigaciones indican que los adolescentes con buenas habilidades sociales tienen mayor autoestima, inteligencia emocional, y por eso es importante aprender a expresarse, a escuchar. Y tenemos la evaluación grupal e individual.
Esta combina el trabajo en equipo con el esfuerzo personal. Por eso, durante la pandemia, estas evaluaciones ayudaron a analizar textos, a compartir ideas y a aprender mejor de los compañeros. Tengo un ejemplo más o menos que, bueno, imaginen que en la clase se debe de armar un mural sobre el cuadro o sobre el cuidado del medio ambiente. Uno dibuja, otro colorea, otro escribe las frases y otro pega las imágenes. Si uno no hace bien su parte, el mural queda incompleto, pero si cada uno cumple su tarea, el resultado es hermoso. Por eso esto muestra que todos dependen de todos, pero que cada uno debe ser responsable y cumplir con su trabajo para que sea así perfecto. Por lo tanto, trabajar de forma cooperativa nos ayuda a enseñar que cada uno o juntos aprendemos mejor. Cada uno aporta, todos crecen y la clase se convierte en un espacio donde el respeto, la comunicación y la solidaridad hacen que el aprendizaje sea más fuerte y significativo para todos, para que se puedan aprender mejor cada día. Bueno, para finalizar tenemos los ejemplos de técnicas cooperativas. ¿Qué entendemos por técnica? Las técnicas de aprendizaje cooperativa nos permiten que los estudiantes desarrollen habilidades lingüísticas, lectoras y comunicativas mediante la interacción, el diálogo, la construcción de conjuntos de conocimientos. En la lengua y literatura son especialmente útiles para el lenguaje que se aprende, usando, compartiendo y escuchando a otros. Claramente podemos ver dos ejemplos, que está como el lápiz al centro. Esta es una técnica donde nadie escribe hasta que el grupo discuta o acorde una respuesta. La siguiente tenemos la lectura en pareja o en grupos pequeños. Esto consiste en que una estrategia donde los estudiantes leen un texto en pareja o en grupos pequeños, alternando como el lector, el resumidor, el predictor y el clasificador. También tenemos la escritura corporativa, que consiste en describir textos en equipo, donde cada miembro se encarga de una parte del proceso. Y por último tenemos los debates literarios y corporativos. Esto consiste que es un diálogo estructurado donde cada miembro debe aportar argumentos basados en un texto literario o tema lingüístico. Y sí, como hemos escuchado, las teorías del aprendizaje se convierten en unas teorías que se encargan de indagar, de buscar problemas, identificar soluciones que se puedan puntualizar dentro de la educación. De esta manera, pues, se brindan posibles soluciones eficientes para resolver estas problemáticas que limitan el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes. Ahora bien, destacando la importancia del constructivismo y la teoría social, del socialismo, donde en el constructivismo se pretende que el estudiante pues sea directamente uno de los constructores de sus conocimientos, que no solamente se quede con lo que escuchó en el aula, sino que vaya más allá, que se interese en aprender, en descubrir y resolver sus dudas. Y gracias al socialismo, a la teoría del aprendizaje social, es posible compartir información, compartir conocimientos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros familiares, y pues en esta interacción tanto ellos aprenden como nosotros también, dando como resultado pues una gran diversidad en el tema de conocimiento. Tenemos una actividad y esa actividad la vamos a desarrollar en clase. Espero que haya sido de su agrado y pues que les haya gustado. Esto sería todo y muchas gracias.